Amigos de Microfinanzas TV, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos de poder reencontrarnos nuevamente con ustedes. Como siempre, nuestra transmisión es en vivo. El día de hoy tenemos un programa con muchas novedades. Tenemos un video que nos ha enviado Caja Huancayo con un mensaje para sus clientes y una entrevista a un médico cardiólogo con el cual abordaremos un tema referente a las enfermedades cardiovasculares. Bien, sin más preámbulos, damos inicio a la edición de nuestro programa el día de hoy. Vamos a empezar presentándoles el video que nos ha enviado Caja Huancayo, el cual tiene un mensaje a sus clientes de seguridad y tranquilidad en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19. En las voces de los artistas que son símbolo de la Caja, que son Eva Young, Natalia Málaga, Nano Guerra. Realmente es un trabajo excelente. Felicitamos a la Oficina de Marketing y a la Gerencia Mancomunada de la Caja del Perú. Hoy congela debo informar de marzo que en horas a mayo de la madrugada sin se ha confirmado intereses el primer ni caso gastos de infección adicionales por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Estamos seguros que estos momentos difíciles pasarán y pronto estarás con los tuyos. Somos un país que ha pasado por duras pruebas y siempre se ha levantado. La reconstrucción del Perú es tarea de todos. Por ello, Caja Huancayo se ha sumado al esfuerzo del gobierno, siendo parte de los programas de financiamiento económico para reactivar a las MIPES, quienes son nuestra razón de ser. Por eso, ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra red de agencias, canales alternos y cajas vecinas en todo el territorio nacional. Y ya lo sabes, Caja Huancayo congela tus cuotas de marzo a mayo sin intereses ni gastos adicionales. Hoy el país entero te necesita. Todos unidos reconstruiremos el Perú. Seamos una sola fuerza. Quédate en casa, que pronto estaremos juntos. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Bien, amigos, continuamos con nuestro espacio periodístico de Microfinanzas TV. Estamos viviendo momentos muy difíciles a consecuencia del COVID-19. Nos parece, realmente estamos viviendo momentos que jamás imaginamos vivir. Es más, nos parece una pesadilla de la cual nunca vamos a despertar. Estamos perdiendo muchas vidas, es la tercera guerra mundial y lo peor de todo es que el enemigo es invisible. Hemos perdido muchas vidas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Por eso es muy importante saber quiénes son personas de alto riesgo ante el COVID-19, ya que en el Perú tenemos pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedades pulmonares, con problemas de obesidad. ¿Serán estos los pacientes de alto riesgo? Justamente para poder darles una orientación más clara a ustedes, es que hoy vamos a abordar el tema enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes frente al COVID-19. Hemos invitado al doctor Óscar Aguirre Zurita, cardiólogo de la Clínica Javier Prado, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología y profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Buenas noches, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Neisy? Buenas noches. Es un gusto compartir estos minutos contigo y con tu audiencia y acá dispuesto a poder responder las dudas o preguntas que tengas por hacerme. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haber aceptado este enlace con Microfinanzas TV. Queremos saber, ¿es cierto que son pacientes de alto riesgo ante el COVID-19 las personas que sufren de hipertensión y diabetes? Bien, bueno, al respecto es importante mencionar a qué le llamamos riesgo. Cuando tenemos un paciente que se infecta por este virus, sabemos de que la gran parte de ellos, el 80% de ellos, tienen una infección que puede ser, digamos, entre leve y moderada y de repente no tener mayores consecuencias. Sin embargo, es este 20% restante el que tiene mayor riesgo de tener complicaciones, no solo pulmonares,
como de repente pudieran ser más conocidas, sino también complicaciones cardíacas, complicaciones renales, todas y cada una de ellas pudiendo llevar al desenlace fatal que es la muerte. De manera tal que tanto internacionalmente realidades como la de China, Italia, España y por supuesto la nuestra han tenido como gran objetivo el observar qué tipos de pacientes fallecían, y es ahí donde se observa este hallazgo de que de aquel grupo de pacientes que fallecen existe una gran proporción de pacientes que son hipertensos, aproximadamente entre un 15 a un 30% de los que fallecen son hipertensos, aproximadamente entre un 10 a un 20% de los que fallecen son diabéticos. Esta probabilidad, que se ve bastante amplia, va a depender de la realidad, va a depender de la situación geográfica y obviamente de la forma de vida de cada una de estas sociedades. A nivel nacional también tenemos cifras que nos hablan de que de estos más de 400 muertes que lamentablemente hemos tenido, más del 15% son hipertensos, más del 15% son diabéticos y alrededor del 10 al 12% tienen alguna enfermedad cardiovascular. Lo que es más preocupante aún es la letalidad. Cuando hablamos de letalidad estamos hablando de cuántos pacientes que tienen cierta enfermedad fallecen. Y de manera, digamos, foránea, reportes de otros países nos revelan que la mayor letalidad la tienen las enfermedades cardiovasculares. Alrededor del 12% de los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular fallecen. En nuestro caso, si bien es cierto, la mayor letalidad la llevan las enfermedades pulmonares, las enfermedades cardíacas también tienen una letalidad alta que incluso superan a la cifra que llegan alrededor del 15%. Es decir, de nuestros pacientes que tienen enfermedad cardíaca, el 15% llega a fallecer, lo cual supera las cifras internacionales y es algo que definitivamente preocupa, por lo que en realidad es cierto de que aquellos pacientes que son hipertensos, diabéticos o tienen alguna cardiopatía previa tienen mayor riesgo de tener complicaciones severas y por ende de fallecer. Y con respecto a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, en caso de infectarse, ¿qué tipo de tratamiento pueden recibir? Ante todo es importante saber de que el tipo de complicaciones cardiovasculares va a depender de dos escenarios. Uno de ellos es si el paciente ya ha tenido una cardiopatía previa y el otro escenario es aquellos pacientes que no han tenido cardiopatías previas, es decir, son aparentemente sanos. En este primer grupo, que es a la pregunta que me refieres, las complicaciones principales son aquellas que devienen de una mayor demanda que requiere la infección del sistema cardiovascular, y dado que este sistema cardiovascular ya se ha venido a menos por la cardiopatía previa, entonces tiene una pobre reserva cardíaca que sea capaz de soportar la demanda que requiere el estado de infección severa. Entonces, al tener un desequilibrio entre la oferta y la demanda, pueden venir una serie de complicaciones, por ejemplo, las que llamamos nosotros isquémicas, es decir, problemas en la circulación, que pueden simular eventos coronarios agudos como los infartos de miocardio, y esto resulta importante porque cuando se han estudiado los infartos de miocardio en esta era de COVID, se ha observado que la gran mayoría de los pacientes no tienen obstrucciones severas. Entonces, esto resulta muy diferente a la realidad que nosotros sabemos, puesto que la mayoría de los infartos de miocardio, cuando llegan a la sala de cateterismo, la gran mayoría tienen lesiones obstructivas severas en las coronarias. Esto no se ha visto en la era COVID, lo cual nos habla de que existen fenómenos de la microvasculatura o fenómenos de oferta y demanda que hacen que el sistema cardíaco previo, como ya está enfermo, no sea capaz de soportar toda la demanda que tiene digamos, la respuesta ante la infección. Las otras complicaciones que tienen la misma naturaleza son de tipo arrítmico, son arritmias letales que provocan parada cardíaca y que pueden ocasionar muerte súbita. Y la tercera es el grupo de las insuficiencias cardíacas. Algo que que es muy importante mencionar es aquellas complicaciones que tienen los pacientes que no han tenido enfermedad cardíaca previa, puesto que estos pacientes también, al tener una fase inflamatoria muy excesiva, es una fase que le llamamos nosotros la tormenta inflamatoria o la tormenta arrítmica,
puede también afectar numerosos órganos, como el pulmón y el corazón, por supuesto, y provocar de la misma manera estados de, toxicidad cardíaca, que pueden llevar a arritmias letales en un paciente que no ha tenido una enfermedad cardíaca previa, o pueden llevar a estadios o situaciones de inflamación del miocardio, que es el tejido cardíaco, que le llamamos nosotros miocarditis, que se han reportado alrededor del 5 o 6% de las muertes por esta enfermedad, y que puede llevar a un estado de insuficiencia cardíaca aguda, y que necesita un soporte cardíaco que es bastante, digamos, complejo, y que no todas las instituciones tienen la posibilidad de ofrecer. El tratamiento va a ser el tratamiento sindrómico, es decir, un trastorno isquémico. Una vez que se aseguren todas las medidas de bioseguridad, se analizará si el paciente puede ir a un estudio de cateterismo para ver cómo están las coronarias, o si tiene un trastorno arrítmico, se evaluarán los factores precipitantes para tratar de evitar que la arritmia recurra. O si se trata de insuficiencia cardíaca, lo más importante es la medicación, que no se debe descontinuar, de manera que de repente podamos conversar de esto más adelante también. Claro. Doctor, en el caso de los pacientes de la tercera edad, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen enfermedades al corazón, ¿hay un mayor riesgo de si contraen el COVID-19? Sí, mira, la edad se está encontrando que definitivamente tiene una asociación con la severidad. Es un aspecto bastante gráfico. Cuando analizamos la tasa de infectados, podemos decir que el 60% de los pacientes está entre los 30 y los 60 años de los infectados. Pero cuando analizamos los pacientes que fallecen, digamos que el 80% están en aquellos pacientes que tienen más de 60. Edad es un factor. Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos en medicina los factores de riesgo, es importante ver cuándo el factor de riesgo es puro o es un factor de riesgo que también está asociado a otras patologías. No olvidemos que mientras que el paciente se hace más avanzada la edad, 60, 70, 80 años, también tiene más probabilidad de ser hipertenso, más probabilidad de ser diabético, por lo tanto también mayor probabilidad de enfermedad cardíaca previa. Y podríamos decir que también es una coincidencia de que el paciente, al ser más, adulto mayor, también puede tener más riesgo de complicaciones, pero no necesariamente por la edad, sino por la presencia de los otros factores de riesgo. Esto es algo que el tiempo nos lo dirá, puesto que a medida que vamos juntando, vamos observando pacientes, vamos a tener la capacidad de, le llamamos nosotros, corregir estos factores de confusión que nos hagan pensar si la edad per se es un factor de riesgo. Definitivamente, hasta que se logren tener respuestas contundentes, sí debemos reconocer que a partir de los 60 años estamos hablando de pacientes de alto riesgo, sea por la causa que sea, y es la razón por la que este grupo etario está, hacia ellos está más dirigida esta medida del aislamiento social, porque sabemos que son pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Bien, doctor, nos han hecho llegar una pregunta. En nuestro país tenemos muchos pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedades cardiovasculares. ¿Estos porcentajes tienen que ver con el estilo de vida, con la comida chatarra, con la obesidad, con el sobrepeso, con el consumo excesivo de alcohol y tabaco? Sí, bueno, esto ya un poco, salimos un poco del ámbito del COVID, pero es cierto, estas enfermedades cardiometabólicas tienen muchas aristas que hacen que el paciente hipertenso no sea hipertenso puro, sino también sea un paciente hipertenso con diabetes, un paciente con dislipidemia y sobre todo la obesidad, que es un problema mayúsculo en América Latina. Y por lo tanto todo esto tiene como consecuencias alteraciones en ciertas medidas higiénico-dietéticas, donde pues definitivamente redundan los hábitos nocivos como el tabaco, la comida que realmente es rica en ácidos poliinsaturados, monoinsaturados, que hacen que justamente haya más aterogénesis, es decir, formación de la placa aterosclerótica. Y por supuesto esto también tiene que ver con la actividad física. Somos muy sedentarios, entonces
toda y cada una de estas situaciones son factores que cuando convergen en un solo paciente pueden no solo ocasionar una, sino pueden ser enfermedades a la vez. Y esto, por supuesto, predisponer a que si resulta expuesto e infectado, pues como ya lo hemos mencionado, el riesgo de que el resultado sea fatal es mayor. La cuarentena nos está obligando a todos a tener una vida sedentaria. Eso va a perjudicar a las personas hipertensas, a los diabéticos, a las personas que están con sobrepeso. Definitivamente, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que regular y quedarnos dentro de nuestras casas para justamente evitar la diseminación de esta pandemia, puede tener ciertas consecuencias de sedentarismo. Sin embargo, cuando uno realmente está concientizado en que al tener un factor predisponente, el agregarle sedentarismo, el subir de peso, sabemos que esto va a ser dañino, entonces podemos encontrar alguna manera de hacer algún tipo de actividad física aún en espacios reducidos. O sea, las redes sociales están inundadas de este tipo de metodología de ejercicio con, digamos, herramientas, sin herramientas, en espacios al aire libre, en espacios reducidos, en donde en realidad el hecho de estar en cuarentena no es una excusa para no hacer ejercicio. Al contrario, si yo sé que tengo algún tipo de enfermedad cardiometabólica, encima si tengo más de 60 años, sabemos que tengo mayor probabilidad de complicarme si me infecto, entonces tengo que tener estos cuidados para poder prevenir. Y la actividad física, sabemos que en dieta a veces no podemos ser muy, precisos o muy exigentes, sobre todo porque, tenemos un país bastante desigual en donde no podemos decirle a todos que tengan una dieta muy saludable, pero en lo posible se trata de tener una dieta balanceada, evitando pues las grasas, evitando el consumo excesivo de harinas o carbohidratos y tratando de comer de repente un poco más de lo que son vegetales y legumbres, ¿no? Claro, perfecto. Doctor, hablemos de los medicamentos que toman los hipertensos y los pacientes que tienen enfermedades del corazón. Se ha comentado de que esos medicamentos los vuelven más vulnerables ante el COVID. ¿Es cierto? Sí, fue algo que hace algunas semanas trajo mucha controversia y puso, sabemos pues que las redes sociales ahora viajan más que la televisión y la radio. Así es. Incluso casi se creó un psicosocial en relación a algunos hallazgos que habían sido encontrados, pero de manera experimental, en donde se había encontrado de que tomando ventaja de que el virus, para que se adhiera a la célula, necesita como una ancla para que luego ingrese a la célula, y esa ancla es denominada receptor de la ECA2, se comenzó a postular de que aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y que toman medicamentos para la presión arterial, como los IECAs o los ARA2, tienen mayor expresión de estos receptores de la ECA2. Por lo tanto, la lógica diría de que si el pulmón tiene mayor densidad de estos receptores, al yo tener la exposición a un fármaco que me incrementa aún más estos receptores, entonces la lógica diría, entonces este paciente tiene mayor riesgo de tener un compromiso más severo. Esta teoría carece un poco de, fortaleza, porque sabemos que la complicación respiratoria y cardíaca no solo depende de los receptores ECA2, sino también depende de esta llamada tormenta inflamatoria, tormenta citoquínica, a la que está expuesto todo paciente o, cierto grupo de pacientes que tiene la infección. Lo que debemos recordar también es algo que ha abierto los ojos, de la comunidad médica también, en cuanto a un sistema, a un eje que es muy conocido, que es el sistema renina-angiotensina, y que se había estado conociendo de manera parcial, y que, propiciado por esta pandemia, hemos tenido que ahondar más en que este eje ya no es, tan limitado. Y en la ampliación del conocimiento de este eje nos ha permitido saber que este famoso ECA2, que está relacionado en el anidamiento del virus en la célula, tiene funciones beneficiosas, tiene funciones
vasofunciones antitrombóticas, tiene funciones antiinflamatorias. De manera que existe esto que ha sido demostrado, que la expresión de este famoso receptor ECA2 también tiene funciones beneficiosas. Lo que quedaba por ver era entonces saber si realmente suspendíamos o no suspendíamos los medicamentos. Digamos que a los días de que salieron estas noticias, todas las sociedades del mundo, de todas las latitudes, expresaban su posicionamiento en relación a que si un paciente tiene alguna enfermedad que necesita este tipo de tratamiento, no se suspenda, porque definitivamente sabemos que la suspensión genera como un fenómeno, entre comillas, llamado de rebote, que puede hacer que se incremente el riesgo de complicaciones cardíacas. Y hace poco han salido ya algunas observaciones, si bien es cierto son pequeñas, todavía en algunas, digamos, centenas de pacientes, pero son observaciones en donde se ha podido notar que aquel paciente infectado que está tomando estos medicamentos, estoy hablando de YECA y ARA2, comparado con aquel paciente infectado que no los toma, aquel paciente que toma los medicamentos tiene menores marcadores inflamatorios. Por lo tanto, entonces estamos hablando de cierto efecto beneficioso de aquellos que toman los medicamentos, más aún cuando se va a comparar la tasa de muertes y de enfermedad grave, se ha encontrado cierta asociación. Sabemos que por lo pequeño del grupo de estudio no podemos decirlo con contundencia, de que aquellos pacientes que toman YECA, ARA2, que son medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, son medicamentos para los estados de insuficiencia cardíaca, resultan con menos tasas de muerte y menos tasas de enfermedad grave. Definitivamente esto es algo que necesita mayor número de pacientes para poder tener una respuesta contundente, pero digamos que la tendencia actual está a no suspender los medicamentos que está tomando y que más bien alertan sobre la suspensión y el riesgo de tener más complicaciones cardiovasculares, que eso es algo que ya está demostrado, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Bien, las cifras de fallecidos a consecuencia del COVID-19 arroja más varones que mujeres. ¿A qué se debe? Bueno, eso es algo que resultó anecdótico. Después de pensar y de revisar cómo han tratado de explicarse estos hallazgos, más allá de algunos comentarios tendenciosos en relación a siempre a esta diferencia de género, se ha podido notar, en los Estados Unidos hay un investigador que resulta siendo un dermatólogo que se encargaba de investigar y de luchar contra lo que es la calvicie. Entonces, dentro de los estudios que él notó, se dio cuenta de que definitivamente existía un tipo de calvicie asociado a un exceso de hormona masculina, que es la llamada testosterona. Entonces, cuando investigó justamente la testosterona, se fue incluso hasta el nivel genético, se pudo establecer de que en los genes, donde uno libera el gen para la hormona, que son los andrógenos, donde la testosterona es el principal representante, tiene relación con este fenómeno o este proceso de anidamiento o de inclusión de la partícula viral en la célula. Habíamos mencionado antes de que para que el virus entre a la célula y luego allí se replique y se multiplique y se disemine, necesita un ancla, que es el receptor ECA2. Pero no solo lo necesita él, lo necesita un receptor que tiene un nombre un poco complejo, que le llamamos un receptor transmembrana, tiene muchas letras, entonces es difícil de aprender, pero es un receptor que como que prepara a la espícula del coronavirus, la prepara para que luego, una vez que esté preparada, ancle al receptor ECA2 y recién ingrese a la célula. Se ha observado que esta otra molécula, la que tiene el nombre complejo, tiene que ser activada para que pueda cumplir la misión de preparar al virus para que entre. Y para que resulte activada, se ha encontrado de que principalmente, por no decir en su mayoría, resulta activada por receptores androgénicos, por estímulo androgénico. Esto quiere decir de que aquellas personas que estén más expuestas a la testosterona van a tener mayor probabilidad de activar este receptor que facilita el ingreso del virus a la célula. Esto es algo muy interesante porque miren cómo ha venido la cascada de hallazgos y que permite saber por qué personas
por ejemplo, varones. Segundo, a partir de la adultez o adolescencia temprana, tienen mayor probabilidad de tener, digamos, las complicaciones de esta infección. Se ha podido notar que no solo son varones, son, por ejemplo, personas que tienen enfermedad prostática, donde se asocia esto a incremento de los andrógenos. Se ha podido ver en mujeres que tienen algunas patologías como el síndrome de ovario poliquístico, que también tiene mayor expresión de andrógenos y que de repente tiene mayor exposición o riesgo de estas complicaciones, y incluso se han llegado a mencionar algunos anticonceptivos que incrementan también la tasa de andrógenos y que se conocen como aquellos anticonceptivos que provocan un poco de digamos, sensación de grasa en la piel o de aparición del vello corporal. Esos anticonceptivos son aquellos anticonceptivos que liberan un poco más de andrógenos. Entonces, estos son grupos de riesgo que hacen que existe esta tendencia a que en realidad la tasa de mortalidad prácticamente esté 2-1. De los casi 500 pacientes que han fallecido en el Perú, el 65% son hombres. Entonces estamos hablando casi de una proporción 2-1 que puede tener como una hipótesis atractiva a este tipo de mecanismo en donde la mayor cantidad de andrógenos hace de que la mayoría, obviamente, por ser de sexo masculino, tiene mayor riesgo de complicación. Gracias, doctor. En conclusión, doctor, ¿qué consejos les puede dar a nuestros numerosos seguidores, ya que acá en nuestro país tenemos pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedades coronarias, con sobrepeso? ¿Qué pueden ellos hacer para mejorar su salud aprovechando estos días de cuarentena? Decía un proverbio chino que el más sabio no es el que trata o el que cura, sino el que previene. En realidad, la prevención debe ser la piedra angular, no solo en general, de la población general, sino más aún de aquellos pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía o factor de riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que en realidad aquellos pacientes mayores de 60 años, aquellos pacientes con algún tipo de enfermedad cardiovascular, tienen que ser aquellos que más sean adheridos al aislamiento social, al distanciamiento y a todas las medidas preventivas, lavado de manos, cuidado de agarrarse cara, mucosa, oral, nasal, de la vista, porque sabemos de que tiene mayor predisposición. Entonces la parte preventiva es fundamental en ellos. Segundo, si nosotros sabemos a la vez que tenemos algún tipo de enfermedad que sabemos que tiene su tratamiento, debemos ser más adheridos que nunca al mismo. O sea, no debemos suspender la medicación porque sabemos de que mientras mejor controlado tendremos nuestra patología cardíaca previa, mejor podremos enfrentar la situación si tuviéramos, digamos, la mala fortuna de resultar infectados. El tratamiento no debe descontinuarse. Luego, definitivamente debemos, dentro del mismo ámbito preventivo, reconocer cómo la actividad física, por más que estemos aburridos, estresados, es algo que en realidad ha demostrado que nos libera mentalmente, que nos ayuda de repente a tener un poco de mayor tolerancia al encierro, y que definitivamente la actividad física, aunado a la dieta, aunado de repente a un buen sueño, pueda ayudar también a enfrentar mejor esta situación, tanto en la fase previa a la infección como si tiene pues algún tipo de exposición al virus. No olvidemos siempre estar en contacto con el médico, y ahora que la presencia física se hace casi imposible de realizar porque toda atención ambulatoria está suspendida, cada vez existen mejores medios para poder comunicarse, ya sea vía telefónica, ya sea vía videoconferencia, que sabemos que ahora está muy difundido el uso de estos medios para poder estar en contacto siempre con sus médicos tratantes y con la finalidad de poder tener todos los alcances que requieran para su bienestar cardiovascular. Bien, muchas gracias, doctor Óscar Aguirre Zurita, cardiólogo de la Clínica Javier Prado. Le agradecemos por habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Neisy, que tengan buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Gracias, doctor.
Bien, Así. amigos, acabamos de escuchar los consejos que nos acaba de dar el doctor Óscar Aguirre Zurita, cardiólogo de la clínica Javier Prado, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología y profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Bien, el tiempo nos ha ganado. Es momento de despedirnos, pero no queremos dejar de agradecer a Caja Huancayo por habernos hecho llegar este decorativo que tenemos acá en nuestro estudio, ¿no? Está muy bonito. Agradecemos a la gerencia mancomunada de Caja Huancayo. Bien, amigos, con ustedes nos despedimos. Les recordamos hacernos llegar sus comentarios y nos veremos muy pronto con un nuevo programa, con novedades como siempre tenemos para ustedes. Muchas gracias. Hasta muy pronto.